Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 9 de la mañana aquí por Centroamérica, Guatemala, y pues donde está Claudio Ramírez, teólogo, profesor universitario, investigador e inquieto de lo que va ocurriendo en el continente, pero también en Argentina. Son las 12 del día. Hoy es diciembre 4 de diciembre. Nos vamos acercando al final del año de manera presurosa. Y por aquí donde estamos, en las Verapaces, está con algo de lluvia. Toda la mañana amaneció lloviendo. Y pues aquí estamos para conversar. Hoy iniciamos entonces nuestra fase virtual del ciclo de teología política. Utilizaremos esta rama de la teología para poder aproximarnos, para poder analizar, para poder enfocar las propuestas de la decolonialidad, las propuestas de la plurinacionalidad, las propuestas del buen vivir, propuestas que, por cierto, van surgiendo desde el no lugar, es decir, desde los espacios absolutamente excluidos. En lenguaje teológico bíblico diríamos esas propuestas saliendo desde Nazaret, y la gente que está al otro lado de la historia preguntándose, ¿algo bueno podrá salir de Nazaret? ¿Algo bueno podrá salir de estos espacios en estos tiempos excluidos, subalternizados, este, en este mundo, ¿no? En oscuridad, sin ninguna posibilidad de que la modernidad continúe generando condiciones de vida viables para la humanidad? ¿Algo bueno podrá salir de ese no lugar? Esas son las preguntas. Estamos ya con Claudio Ramírez. Ojo, hoy iniciamos con Claudio, y así como está anunciado en nuestro sitio de Facebook, pero también en la página web www.radiovictoriagt.com, es primera semana, ciclo de entrevistas con teólogos, teólogas, cortas, y luego el 12 y 3, 11, 12, y en adelante en algunos casos tendremos eventos presenciales aquí en Guatemala. Así es que teología política nos concentra la atención en estos días que vienen, y cuando son 9:02, dejamos micrófono para que Claudio se presente, pero antes yo voy a poner a grabar esto porque lo vamos a subir también en YouTube y otras plataformas. Adelante, Claudio, saluda a la audiencia, presente aquí. Bien, Ollantay, buenas mañanas para ustedes allá, buen mediodía para la gente Claudio. del sur, ¿sí? Un placer de poder estar con Radio Victoria, un saludo a todos los oyentes de Radio Victoria y bueno, acá presente en esta movida teológica para poder empezar a pensar la teología política como también teología decolonial y cómo eso nos abre horizonte de sentidos. Bueno, de nuevo es un placer de poder estar en este espacio, Yantay, y bueno, vamos a ver cómo vamos siguiendo en este proceso a través de este vehículo de transmisión. Y bueno, me parece interesante esta propuesta de poder abrir el espacio de teología política como espacio también de repensar las espiritualidades, ¿no? Sobre todo la espiritualidad cristiana, que no está separado lo político de nuestra forma de pensar espiritualmente y sobre todo del mensaje cristiano. Por Eh, supuesto que sí. Por supuesto que sí, Claudio. Vamos a hacer esta conversada a quemarropa, como decimos, es decir, sin preguntas previas, ¿no? Regularmente hacemos con preguntas previamente entregadas por respeto a nuestros entrevistados. Eh, Claudio, si la audiencia se pregunta, ¿qué es eso, digamos, de reflexionar lo político desde lo teológico? Por cierto, amigas y amigos, esta disciplina de la teología no es nueva, ¿sí? Es tan antigua, digamos así, como lo es el poder, digamos, justificado o centrado en la dimensión trascendental o religiosa, ¿sí? En la fe, ¿no? Pero claro, la teología política que conocemos y intentamos hacer nosotros es desde la esperanza de los excluidos, de los subalternizados, ¿no? Pero la cuestión más inquietante, Claudio, es lo que tú estás planteando: teología y decolonialidad, teología decolonial.
cómo se engarza eso, cómo se empalma eso, porque después de todo, la colonialidad y la colonización en buena medida ha sido, digamos, un vehículo, o bueno, digo mal, ¿no? Ha sido, digamos, vehiculizado, es decir, a través de la acción, del adoctrinamiento, digamos, de lo que se llamaría la cristianización, se fue imponiendo en buena medida el colonialismo y la colonialidad. Es decir, la espada no se hubiera impuesto en el continente sin la cruz y sin la Biblia. ¿Cómo reflexionas eso? Bien, Ollantay, en los procesos históricos en el cual ha vivido nuestro continente, la Vía Yala, eh, no podemos negar que el proceso ha sido primeramente un proceso de conquista. La conquista estuvo visualizada y también vehiculizada, como decís bien vos, por también la evangelización. ¿Cómo entender, digamos, ese origen de conquista y evangelización en nuestra Via Yala? Implica entender también cómo se utilizó, por un lado, un mensaje conquistador y luego se afianzó ese mensaje conquistador con un mensaje religioso, no espiritual, sino un mensaje religioso. ¿Qué quiere decir que hace un mensaje religioso? Implica que el mensaje religioso lo que pensaba era adoctrinar las personas. Y en ese adoctrinamiento tiene fuertes vinculaciones con la conquista. Luego, la colonización, a partir de la conquista, fue generando nuevas miradas, nuevas creaciones en cuanto a la evangelización, en el cual la evangelización se empieza a poner en una mirada de determinar quién es el sujeto que debe ser evangelizado y cuáles son las herramientas para evangelizar. Allí, sobre todo, empieza a moverse también un giro en la teología. Recordemos en este proceso a Bartolomé de las Casas, que empieza a decir, el sujeto de la evangelización es una persona. Y aparece en la discusión teológica sobre si el sujeto era o no persona. Primeramente, si tenía alma o no, y de ahí si tiene alma, si era persona, ¿no? Francisco de Vitoria, uno de los principales organizadores del derecho humano, empieza a decir, son personas porque tienen un cierto nivel cultural. De ahí tomemos la reflexión de la bula de Paulo III que dice, no, la sublimis Deus, que empieza a decir, los sujetos de la evangelización en el continente son personas. Ahora, la pregunta es después, en ese proceso de colonización, ¿qué personas son? Y ahí empieza también a haber un giro dentro de la teología. Son personas con carácter de minoridad, por lo cual, ¿no?, la corona española va a decir es necesario que estén adoctrinados por el pensamiento el pensamiento civilizatorio de Europa, ¿no?, sobre todo de España. Entonces, esta persona tienen que llegar al grado de perfección de persona en cuanto que llegan al grado de conocimiento de la civilización europea. Allí comienza todo el proceso de colonización. Es decir, ¿qué se entiende por colonización? Se entiende el adoctrinamiento de las personas en base a un pensamiento hegemónico. Y ese pensamiento hegemónico es solamente el pensamiento europeo. No va a haber otro tipo de pensamiento, no va a haber otro tipo de espiritualidad, no puede haber
otra forma de gobierno y de política que no sea la espiritualidad, la forma de gobierno, la forma cultural de Europa. El resto es el resto es un terreno, un territorio a ser conquistado y evangelizado. Esto es, digamos, el principio, Ollantay es el principio de la colonización. A partir de esto, el giro que la teología va a dar recién en el siglo XX, teniendo en cuenta que en el Abya-Yala va a aparecer varias teorías que van a fundamentar, decir, bueno, este principio colonizador sigue todavía vigente en nuestros territorios. No se fue, sigue presente, de alguna forma sigue presente. Y a esa reflexión de que sigue presente las estructuras de colonización, a esa reflexión se le llamó colonialidad. Es decir, que nuevas las estructuras de colonización se adaptaron a los nuevos procesos, sobre todo se adaptaron al proceso moderno de vida que planteó Europa y que habilitó nuevas formas de colonizar. Esa nueva forma de colonizar se le ha llamado colonialidad. Ahora, la toma de conciencia de esa colonialidad es lo que va a despertar no solamente en la teología, sino también en la filosofía y en muchas otras ciencias, la mentalidad de la decolonización o descolonización, y también por algunos le llaman postcolonialismo. Esta forma, entonces, ¿qué es lo que trae a la conciencia? Y acá entra totalmente dentro de la teología el vínculo de una teología política. Primero tenemos la teología política para reflexionar este giro decolonial, luego la teología de la liberación y por último, ya en estos tiempos, pensar una teología decolonial. Te lo explico en estos tres pasos a vos, Ollantay, y a la audiencia. La teología política, que es una teología que surge mayormente como teología propiamente en la década del 60, más o menos en Europa, que toma conciencia de algo muy interesante. Primero que el cristiano está llamado a una vida espiritual, ¿no? Habla de una espiritualidad, no de una religión, sino de una espiritualidad. ¿Y qué hace que esa espiritualidad sea contundente, que siga pensando el mensaje cristiano? Lo que hace que esa espiritualidad sea contundente y siga pensando el mensaje cristiano es la memoria. Y ahí preguntan, ¿qué memoria es la que activa esa espiritualidad del mensaje cristiano? Y la teología política va a decir, es la memoria del dolor, de aquellos que sufren. Lo que después se va a llamar la memoria de las víctimas. De las víctimas, pero qué dolor y qué víctima son la historia de dolor que ha provocado la modernidad y las víctimas de la modernidad. Son esos los que activan la memoria pasiones o la memoria del dolor, ¿no? que interpela de alguna forma a la teología. Claro está que esta memoria del dolor va a tener su referente filosófico de la alteridad. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que tiene un dolor? El que tiene el dolor y el que sufre es el que tiene un rostro y con ese rostro interpela, ¿no? Interpela a la teología, interpela a lo que se dice teológicamente sobre Dios. No solamente amo a Dios, sino que amando a Dios tengo que mirar el dolor del que sufre. Ahora esa teología política que había nacido en Europa, se toma hay como una recepción, que muchos dicen una recepción creativa en el Abya Yala.
Y van a decir, si hay dolor y hay sufrimiento y hay víctimas de la historia, entonces la teología no solamente tiene que decir quiénes son las víctimas y los que sufren en la historia, sino que tiene que tener una praxis que haga posible que esas personas con dolor y que viven una situación de víctimas de sufrimiento puedan liberarse. Ahí aparece lo que nosotros llamamos la teología de la liberación, ¿no? Con el famoso discurso de Gustavo Gutiérrez en la década del 70, que abre todo el panorama del análisis del éxodo como proceso de liberación, y la liberación pasa a ser el condimento fundante de una teología de la Via Yala, o como se empezó a llamar, de una teología latinoamericana, que implica también no solamente una reflexión, sino una reflexión que surge desde la praxis. No que surge desde una habitación, no que surge de decir quién es la víctima de la historia, sino que caminar juntos con las víctimas de la historia. Ahora bien, a finales del siglo pasado, empieza a haber esta teología de la liberación, empieza a tener un giro, porque no era suficiente decir quién es el que sufre. La teología de la liberación va a llamar al que sufre, le va a llamar del pobre, ¿no? Va a utilizar y va a ser concreto, y va a ver que en el mensaje cristiano lo primero que hay es una opción por los pobres. Y el pobre pasa a ser el sujeto, el terreno de esta teología. Ahora bien, este pobre, a fines del siglo pasado y comienzo de este siglo, se empiezan a preguntar cuáles son las categorías por el cual nosotros decimos que ese es el pobre. Y allí aparece la cuestión de decir, ¿cómo nosotros decimos que esa persona que sufre, que es víctima de la historia y demás, es el pobre? ¿Cuáles son las categorías? Y entonces empezamos a tener en cuenta que seguíamos utilizando categorías occidentales para decir quién es el pobre. Y a partir de ahí empieza todo un giro al cual se le llama el giro decolonial. Es decir, la decolonización implica tener una mirada y un horizonte diferente al occidental para decir quién es el pobre. Y ahí comienza todo lo que llamamos teología, decolonial. Fenómeno. Claudio, nos estás dejando picado, es decir, inquieto con todos los hilos que vas dejando suelto allí. Son las 9:18 aquí en Centroamérica. Estamos transmitiendo desde, en este caso, Alta Verapaz, del territorio Erchi, de la parte de Guatemala. Estamos transmitiendo en los canales de Rondas Campesinas del Perú. Ayer estuvieron en sus 17 aniversarios. Seguimos saludando a este prominente movimiento sociopolítico en el Perú, también a su instrumento Unidad Popular, que también donde transmitimos. Minca Comunicaciones Argentina también está transmitiendo esta conversa, este abordaje, y lo va a seguir haciendo en eh, las siguientes entrevistas. Al carajo.dg de Colombia. Estamos también a través de Aviala La Soberana, estamos a través de Codeca Guatemala, estamos a través de los canales de Juventud Plurinacional y otros. Y lo que dice Claudio es inquietante, ¿no? Porque una reflexión, digamos en este caso de la teología política, ¿no? Sobre el campo de las víctimas, desde el campo de las víctimas, ¿no? Y con la propuesta de la liberación, y ahora nos deja inquieto con esto de la teología decolonial. Y claro, ¿por qué estamos haciendo este abordaje, amigas y amigos? Porque aquí en Guatemala hay organizaciones que están transitando, haciendo el esfuerzo de transitar de ser víctimas a ser sujetos sociopolíticos. Y como sujetos sociopolíticos, planteando propuestas de transformación estructural para el país y para el continente,
y con unos horizontes más allá incluso de la modernidad, también necesitan encapsular su mensaje, su propuesta en categorías teológicas, en categorías bíblicas, no tanto para utilizar estas disciplinas, digamos, de manera utilitarista, si cabe el término, sino simplemente para explicarse desde la fe, desde la esperanza, ¿sí? Esta apuesta por cambios estructurales. Por eso es que estamos con Claudio aquí conversando. Son las 9:20. Claudio, te dejo unos minutos más para ir cerrando esta, porque no quiero que la audiencia se quede, digamos, completamente, no sé si cabe el término satisfecho. En teología nunca uno queda satisfecho con los argumentos. Y así dejamos la inquietud para que estén atentos a las siguientes entrevistas, que abordaremos el tema de la plurinacionalidad, el tema del buen vivir, el tema del el compromiso social, etcétera, en los siguientes días, y también que estén inquietos para los días 11 y 12 de diciembre, evento de teología, política, de colonialidad, plurinacionalidad y buen vivir internacional, organizado por comunidades en resistencia y ojalá resistencia transformadora y esperanzadora desde la fe en Guatemala. Claudio, para concluir, según usted, ¿cuáles son los principales desafíos de la teología decolonial? Bien, Ollantay, gracias. Ya para ir concluyendo esto, nos queda claro, la teología decolonial tiene, al tener poco periodo de reflexión histórica, tiene más acierto, tiene más desafío que acierto, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros desafíos que tenemos que plantear y que no solamente vienen de la teología, sino también ya de la reflexión de la sociología y de la filosofía? Es justamente cómo nosotros podemos hacer teológicamente decolonizar tres principios: decolonizar el saber, decolonizar el poder y decolonizar el ser. En estos tres principios, decolonizar el saber. Ya hegemónicamente dentro de la teología nos han puesto que la única forma de saber es la teología europea. Ya todo el proceso de la teología de la liberación y de otras teologías que surgieron en el mundo han planteado la perspectiva de una pluralidad de pensamiento teológico que no pueden ser reducidos a una sola manera de pensar a Jesús, ni a una sola manera de resignificar el mensaje cristiano, sino que hay una pluralidad, una diversidad de formas de cómo nosotros podemos decir el mensaje cristiano. Desde ahí entonces hay que decolonizar dentro de la teología sus saberes. Es decir, como decía ya el recientemente fallecido Enrique Dussel, de acá también de Argentina, Enrique Dussel decía: en vista a ese horizonte de resignificar los saberes teológicos, hay que repensar toda la teología. No solamente parte de la teología, sino toda la teología. Y esto es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como teología decolonial, es resignificar toda la teología. ¿De qué lugar? De ese lugar otro del cual ha sido invisibilizado, ha sido ninguneado, ha sido tirado a la periferia. Desde ese lugar hay que resignificar toda la teología. Segundo, la teología decolonial tiene que resignificar también el poder. Nosotros en la modernidad había establecido que hay un hecho y de ese hecho se puede decir millones de cosas, interpretaciones, millones de interpretaciones. Pero la interpretación que va a ganar a todas las demás es aquella que tenga más poder. Lo mismo ha pasado dentro del mundo teológico. ¿Cómo nosotros entendemos cuáles son las teologías que son las teologías que tienen mayor preponderancia? Y son las teologías que han marcado justamente la teología europea. Si nosotros vamos a cualquier instituto de enseñanza teológica, vamos a ver que en los programas de enseñanza teológica están los referidos a esos grupos de
teología que ya se impuso en Europa que hay que enseñar, teología sistemática, dogmática, pero no te va a aparecer teología india, teología feminista, no te va a aparecer ninguna de esas teologías que tienen a decolonizar el mensaje cristiano. Y por último, decolonizar el ser. El cristiano no es aquel que solamente dice sí y obedece a la autoridad, sino el cristiano es el que asume su lugar cultural, social y político y puede hablar libremente de Jesús. Muchísimas gracias. Claudio Ramírez desde Argentina, teólogo profesor de las universidades de Argentina, con este abordaje introductorio, introducción a la introducción de lo que será de aquí en adelante seguramente la teología o las teologías de la decolonialidad. Y claro, atreverse a pensar de esta manera en un mundo donde especialmente como Argentina tiende cada vez más hacia el neofascismo o ecofascismo, pues es bastante complicado y bastante difícil, desafiante, pero tenemos que hacerlo. Él es Claudio Ramírez, ya lo escuchó usted, ¿sí? Eso solamente es introducción, es solamente para motivarle, para que usted esté atento a las siguientes entrevistas. Mañana a las 9 de la mañana volveremos con otro entrevistado, también referente desde Guatemala, sobre el tema de el buen vivir y el reinado de Dios. Y así van a estar pasando a toda la semana que esta que tenemos, mientras vamos despidiendo también a la delegación que todavía tenemos aquí. Hemos estado en actividades sobre esto de la doctrina Monroe, etcétera. Y a la siguiente semana presencial estaremos 11 y 12 en Costa Sur, y obviamente transmitiendo también a través de los canales que acabamos de mencionar, Code Radio Victoria, Codeca Guatemala, Aviala Soberana, etcétera, estos contenidos. Muchas gracias, Claudio, por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por vuestro tiempo también. Si les interesó este tema, muévanlo en sus plataformas, en sus conectes, porque esto que estamos produciendo no lo va a encontrar usted en los medios hegemónicos y tampoco se encuentra fácilmente coincidencias de inquietudes entre personas que están dispuestos a reflexionar sobre estos temas. Gracias, Claudio. Gracias, amigos. Mañana a las 9 nos veremos. Chao.